Bezrat Hashem, hoy, exactamente, en la noche, en 2 semanas, vamos a cumplir, B'siyata Dishmaya, la mitzvah de Bedikat Hametz. Bedikat Hametz. La revisión, la búsqueda del Hametz que está en nuestro poder. Como ya estudiamos, la persona que hay en su poder Hametz. El Hametz incluye todo producto que fue hecho en base a 5 cereales que fermentaron, ellos, sus harinas, trigo, cebada, centeno, avena, espelta, y que ellos o algún producto que tenga mezcla de esos ingredientes, eso se llama ta'arobet hametz, o sea, mezcla de hametz, o sea que el producto en sí mismo no es un producto que es hametz, pero tiene mezcla, tiene ingredientes de hametz, ¿sí? Entonces, hay hametz que es hametz puro, absolutamente hametz, ¿sí? Pan, eso es puro hametz. Hay productos que no, que son mezcla de hametz, ¿sí? Que es una comida en la cual se introduce algún ingrediente hametz. Nos dice la Torá que no lo podemos poseer en nuestro poder durante la fiesta de Pesach, Bal Yireh o Bal Imatzeh. Y para no transgredir estas prohibiciones de la Torá, el hombre tiene que eliminar, ¿sí?, lo que llamamos bi'ur hametz. Tenemos que eliminar, tenemos que exterminar de nuestra vivienda el hametz. Y a pesar de que según la ley de la Torá se podría eliminar al hametz de una manera que podríamos definirla como un poco más espiritual y no física, y eso se llama bitul hametz, la anulación del hametz, que vamos a ver. ¿Por qué? Porque según la Torá, si una persona anula el hametz con su palabra y mentalmente, de oraita el hametz es como si no existe. ¿Sí? Si yo digo, ¿sí?, que este hametz que está aquí se considera como el polvo de la tierra, y lo pienso sinceramente, entonces, según la Torá, ese hametz respecto a mí se considera como el polvo de la tierra. Y si es como el polvo de la tierra, significa que no es mío. Y si no es mío, significa que no lo estoy poseyendo. ¿Qué? Entonces, de acuerdo a eso, sería suficiente para no transgredir la prohibición de Bal Yireh o Bal Imatzeh, de que no se considere que yo estoy poseyendo el hametz, hacer la anulación del hametz. O sea, que lo podría cuidar, guardar, bueno, aquí, físicamente, pero en el momento que yo lo anulé vocalmente y con mi mente, la Torá lo considera como si no existe. Eso es de oraita. Pero a pesar de eso, Jajamim decretaron de no conformarnos o de no apoyarnos solamente en lo que se denomina el bitul hametz, la anulación del hametz, sino que también exigieron quemarlo y eliminarlo físicamente. O sea, no solamente mentalmente, ¿sí?, sino también en la práctica, agarrarlo y quemarlo.
Y la pregunta es ¿por qué? Haré, si según la ley de la Torá, la anulación del Hametz es suficiente con quemarla a nivel del pensamiento, de eliminarlo a nivel del pensamiento, entonces ya está eliminado, ya es como si no existe, ya no estás transgrediendo la mitzvah de poseer algo que para ti no existe. ¿Comprende lo que estoy diciendo? O sea, a nivel de la Torá, si yo seriamente tomo la decisión de que para mí esta galleta es polvo, ¿qué es? Según la Torá, polvo. ¿Polvo es hametz? No. ¿Sí? Es muy difícil que la mayoría de las personas lo hagan sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, primeramente estamos hablando de lo que dice la Torá. Ahora vamos a ver qué pasa con la gente. ¿Sí? O por qué Jajamim no se conformaron con lo que dijo la Torá, sino que nos exigieron no solamente eliminarlo de aquí, sino eliminarlo de aquí. ¿Qué? Lama. Teóricamente ya es suficiente, ya eso no es hametz y no es de tu pertenencia. Jajamín dijeron de que, primeramente, Najón, la primera acotación, va a haber gente que va a decir que elimina el hametz en su mente, pero en realidad solamente lo eliminó con la boca. Pero en su mente dice, ya estoy esperando que termine Pesaj para comerme esa galletita. Entonces, ¿lo eliminó seriamente o no lo eliminó? No. En la palabra dijo que lo eliminó. ¿Sí? El texto que nosotros acostumbramos a decir, que aparece en los Sidurim, es Kol Hamira Bajamia Deika Pirshuti, que todo hametz y levadura que hay en mi poder, de Hazitei o de lo Hazitei, que lo vi, que no lo vi, que lo encontré, que no lo encontré, ¿sí? Leheve, que sea que afradeara, que sea como el polvo de la tierra. Nosotros acostumbramos a decir eso, lo vamos a ver dos veces. Lo decimos primero cuando terminamos la Bedika en la noche, cuando terminamos de hacer la Bedikat Hametz, decimos eso. Y luego a la mañana, cuando vamos a quemar el Hametz ya, porque lo quemamos recién en la mañana, no en la noche. ¿Sí? Porque lo quemamos en la mañana, vamos a ver por qué. Porque a la mañana temprano, después de la tefilá, uno quiere todavía desayunar y todavía puede comer Hametz. Entonces terminamos de comer y todo lo que nos sobró lo llevamos y lo quemamos. Y en ese momento decimos otra vez la anulación del hametz, el bitul. ¿Sabes? Entonces, el primer problema está ahí. Que la persona no sea suficientemente sincera en su anulación. Y en el momento que no eres sincero en tu anulación, no está anulado. Y si no está anulado, es tuyo. Y si es tuyo, estás pasando por la transgresión de poseer hametz en Pesaj. Uno. Dos. Bon agit que la persona eliminó al hametz de todo corazón. Con toda sinceridad, 100% dijo, esto es polvo de la tierra. ¿Sí? Todo hametz que tengo en mi poder, que sea como el polvo de la tierra. Y Bemet lo hizo de todo corazón, con toda sinceridad. ¿Sí? Ya fe. Llega Pesaj. El Señor abre la alacena y se encuentra ahí con sus galletitas. Que en Erev Pesaj las volvió polvo de la tierra. Pero de repente él encuentra de que el polvo de la tierra es galletita. Entonces,
él se va a acordar, se va a olvidar de que es Pesaj. ¿Qué? Y en el momento preciso le va a dar ganas de comer, ¿sí?, esa galletita que en Erev Pesaj lo transformó en polvo. Cuando él ahora agarra esa galletita y se la coma, porque se olvidó que es Pesaj, porque al final no la quemó a la galletita, ¿sí?, la quemó en la cabeza, pero no la quemó en la realidad. Entonces, cuando él ahora se olvide de que es Pesaj y coma la galletita, ¿qué comió? ¿Comió hametz o comió polvo? ¿Qué opinan? ¿Qué comió? ¿Ah? Comió hametz. ¿Verdad que comió hametz? ¿Qué? Entonces, ese es el segundo motivo por el cual Jajamim dijeron, ¿no?, la anulación mental y verbal del hametz es válida, pero yo tengo miedo que cuando llegue Pesaj, aquí algo no funcione, porque cuando la persona vea al hametz con sus ojos, se le pase, se le olvide y coma hametz. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Lo quemamos. Pero esos son los dos motivos por el cual Jajamim exigieron eliminar el hametz, no solamente de una manera mental, sino también de una manera física. Uno, porque Ulay no fuiste suficientemente sincero en tu mente. Segundo, afirmo que fuiste sincero, cuando se te presenta el hametz físico, lo vas a consumir porque te vas a olvidar de que es Pesaj. Para solucionar esos problemas, dijeron Jajamim, vamos a quemar el hametz. Pero para poder quemar el hametz, primero hay que encontrarlo. ¿A dónde está? Entonces, ¿qué hacemos? Medicat hametz. Revisamos el hametz y lo buscamos. ¿Qué? ¿Y los negocios que... ¿Cómo hacen? ¿Estuviste ayer en la clase o no? YouTube. Hablamos de la venta del hametz. Que se vende el hametz para no tener esos problemas. Cuando hay mucha cantidad, entonces lo solucionamos de esa forma. ¿Qué? Ya, muy bien. Cuando realizamos la Bedika, la revisión del hametz, en la noche del 14 de Nisan, o sea, exactamente en la noche anterior a la noche del Seder. Ese es el momento adecuado, según la halajá. O sea, teóricamente, de acuerdo a esto, ese es el momento de la halajá. Pero cuando comienza el momento de la provisión de hametz, ya estudiamos desde Hatzot, desde el mediodía de la víspera de Pesach. Que ahí ya tenemos que acabar con todo el hametz. Entonces, teóricamente, lo lógico sería de buscar el hametz a la mañana del 14, no en la víspera, en la noche. ¿Por qué? Porque todavía tengo unas horas para aprovecharme del hametz en el día. Entonces, ¿por qué tengo que buscar el hametz en la noche anterior? Los Jajamim decretaron de revisar el hametz al principio de la noche del 14 por dos motivos. La primera, porque en el día la gente está muy ocupada en los preparativos para Pesaj, y si le vamos a dejar a la gente que haga la Bedika
el día 14 a la mañana, es muy posible que haya gente que se olvide o que se le pase y no haga la Bedikah como corresponde. El otro motivo, para poder revisar bien, tenemos que tener buena luz. Y dijeron Jajamim, de que como tenemos que revisar en todos los lugares y en todas las esquinas y en todos los edificios de la casa donde pueda haber ahí algún tipo de hametz, para eso tenemos que utilizar una buena luz, que es la luz de la vela. Pero en el día la vela no ilumina, ¿sí? ¿De qué sirve una vela en el día? ¿Cuándo sirve realmente la vela? En la noche, cuando está oscuro. Entonces, por eso, Jajamín, por esos dos motivos, decretaron de que Bedikat Hametz se hace en la noche del 14 y no al otro día en la mañana, directamente en la víspera de Pesaj. Y como la mitzvah de Bedikat Hametz la debemos realizar cuando empieza la noche, entonces ahora tenemos la disyuntiva, porque cuando empieza la noche tenemos que hacer otra mitzvah más, que es Tefilat Arvit y Kriyat Shema. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos primero? ¿Primero hacemos Bedikat Hametz y luego Arvit? ¿O primero Arvit y luego Bedikat Hametz? ¿Qué opinan? ¿Por qué? Pero, ya fe. Muy bien. Dice David, tenemos una regla en la halajá que es Tadir Besheinot Tadir, Tadir Kodim. Si yo tengo dos mitzvot que vienen al mismo momento y una es más cotidiana que la otra, primero tengo que cumplir la mitzvah que es más cotidiana. Entonces, Arvit es más cotidiano que Bedikat Hametz y por eso primero hacemos Arvit. ¿Qué? O sea, una persona que tiene un minyan, no sé, fijo. Todos los días él hace minyan, es Arvit a las 10 de la noche. O sea, está bien, no está bien, tarde, no. Ese es un minyan. Sí, él hasta esa hora está en otras cosas. Ese es un minyan que lo tiene al lado de su casa y que siempre a las 10 de la noche. O sea, entonces, bueno, pero el horario del Bedikat Hametz ya empezó a las 8, a las 7. Pero tiene ahora 3 horas hasta su tefilá de Arvit, que hace normalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor fue que se espere hasta las 10, primero hace Arvit y luego Bedikat Hametz. No, en un caso así, él puede hacer primero Bedikat Hametz. ¿Por qué? Porque como tiene un horario fijo para su Arvit, entonces no tenemos miedo que se le vaya a ir o se vaya a olvidar de hacer Arvit. Entonces, cada uno en su situación tiene que la obligación de revisar el Hametz está en manos del padre de familia, pero si él por algún motivo no puede o está ocupado o no va a llegar, entonces puede nombrar como Sheliach para el cumplimiento de la mitzvah o a su esposa o a alguno de sus hijos para que cumplan la mitzvah en su lugar, en el momento que corresponde. En esta mitzvah no hay diferencia entre hombres y mujeres. Una mujer que vive sola en su casa tiene que hacer Bedikat Hametz. Y otra vez, si ella puede, que lo haga ella, si no, que nombre a alguien para que lo haga en lugar de ella, para poder cumplir la mitzvah. Jajamim prohibieron hacer algunas cosas antes del comienzo de Bedikat Hametz, porque tenemos miedo de que si le vamos a permitir hacer esas cosas, la persona va a hacer esas cosas y se le va a ir y se va a olvidar de hacer la mitzvah. Y por eso no hay que empezar a hacer trabajos que tienen una cierta duración o hacer una seudá importante media hora antes de el horario de Bedikat Hametz. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que eso se prolongue mucho tiempo y que al final la persona o se olvide o no tenga tiempo de hacer la Bedikat.
Bueno, si una persona tiene hambre, quiere comer una fruta, una galleta, o tomar un café, debe ser. Pero sentarse a hacer una seudá media hora antes del horario de Bedikat Hametz, que es cuando salen las estrellas, no. En el momento que llegó el horario de Bedikat Hametz, tenemos que tener cuidado de estar listos y preparados para cumplir con la mitzvah en su tiempo como corresponde. Prefiero estudiar Torah, no hay que empezar en el momento que llegó el horario de Bedikat Hametz, pero si una persona tiene un shiur, por ejemplo, y no sé, que es una hora antes o media hora, y bueno, ya está estudiando, no es de que justo en el momento que empiece la mitzvah. Entonces, hay muchos poskim que dicen de que puede seguir estudiando, y algunos dicen, no, mejor interrumpir, y cuando llegue el horario, cumple la mitzvah. ¿Okay? Pero Rabbanim, que tienen shiurim fijos de Torah, entonces, pues Kim dice mejor que no anule el shiur, ¿sí? Es gente que ese es el único estudio de Torah que tiene cada día. Entonces, si le vas a quitar eso, entonces, eso es muy importante, ¿sí? Tener un momento fijo para estudiar Torah, por Bitul Torah, y después del shiur, generalmente en esos lugares, o sea, se arbitra antes, después, y después se va a la casa para cumplir con la mitzvah. Y es bueno que la gente le recuerde a sus compañeros, no se olviden, tenemos que hacer Bedikat Hametz. Todo. Antes de hacer la Bediká se dice la braja. La braja. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav betzivanu al Bedikat Hametz. נכון? יפה. נכון. No, לא נכון. Les puse un anzuelo. ¿Cómo se dice? Tocaron el palito. ¿Cuál es la mitzvah? Bedikat Hametz. Ya fe. Pero ¿cuál es la finalidad de la Bediká? ¿Cuál es la mitzvah? La mitzvah es buscar el Hametz o quemar el Hametz. ¿Cuál es la mitzvah? Eliminar el Hametz. Ya fe. Entonces, aquí tenemos la disyuntiva. ¿Qué braja decimos? ¿Decimos la braja por lo que estamos haciendo ahora, que es la Bediká? ¿O decimos la braja por la finalidad de la mitzvah? Que es biur. Sería la finalidad. Ya fe. Entonces la braja no es al Bedikat Hametz, es al biur Hametz. Biur es eliminación del Hametz. ¿Verdad? Entonces, esa es la braja. Porque al final, ¿sí? la mitzvah de Bedikat Hametz no es porque hay que buscar Hametz. ¿Sí? Jajamín no nos dieron una mitzvah deportiva. Bueno, ahora vete por toda la casa a buscar Hametz. Haz ejercicio. ¿Sí? Sube al primer piso, al segundo piso, al sot. ¿Sí? Ahora, no, eso tiene una meta. Encontrar el Hametz y al otro día en la mañana quemarlo. Esa es la meta. Entonces la brajá, Jajamín la fijaron de acuerdo a la meta de la mitzvah y no al medio de la mitzvah. La Bediká es el medio para llegar al otro día al biur, a la eliminación, y por eso la brajá es al biur Hametz. Muy bien. ¿Qué? Entonces uno podría decir, Besada, entonces espérate esta mañana antes de quemar. ¡Ay, di la brajá! ¡Ay, di la brajá! No la digas ahora cuando vas a revisar el Hametz, cuando vas a buscar el Hametz. No, pero ahora empieza la mitzvah. ¿Cómo empieza la mitzvah de eliminar el Hametz? Para poder eliminar el Hametz, primero, ¿qué hay que hacer? Hay que buscarlo, hay que encontrarlo. ¿Sí? Si no lo encuentro, ¿qué voy a eliminar? Entonces, como la mitzvah empieza ahora en la Bediká, ahora digo la braja. Pero como la meta de la mitzvah es eliminarlo, la braja es eliminar el Hametz. ¿Entendido? Sí. Ya fue. Desde el momento que dijimos la braja, Asur leafsik bedibur, no se puede hablar.
no se puede hablar. ¿Sí? Como cualquier mitzvah. Yo me dije la braja del tefilín, ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Hablar. Ajá, ponete tefilín. La fe. Dijiste la braja de envolverte con el talit. ¿Qué haces? Dijiste la braja, inmediatamente te envuelves con el talit. No puedes hablar. Es interrupción. De la misma forma... שלום עליו. הרב שמואל מגיע בשעה 11, אני חושב אם זה... אני אגיד לתלמידים, אם זה מתאים. כי יש הרבה מגויסים, וכל קיצור שאלה. תודה רבה. סליחה. כן. El que está interesado, a las 11, en el Bet HaMidrash, llega el Rab Shmuel Eliyahu. El shiur es en hebreo, el que quiere participar, besimcha. Rab Rashi de Tzfat. כן, el hijo del Rab Eliyahu. Dos. ¿Solo aquí y allá o nada más allá? No, yo voy a seguir, pero el que quiere ir y escuchar, besimcha. Besimcha Rabá, importante. Dos. Entonces, por eso, no se puede interrumpir. Desde el momento que dije la brajá, es mejor. Después de la brajá del talit, envolverse con el talit tarda 10 segundos. Y esta mitzvah, ahora empezar a hacer bdikat hametz, puede tardar horas. Depende, ¿sí? O una hora o media hora, depende de qué grande sea la casa que uno tiene. ¿Verdad? Mientras tanto, no debes hablar mientras cumples la mitzvah. ¿Quién? Una cosa. Sí. Por ejemplo, en una sí, se puede hablar si está relacionado con... No, si hiciste Netilat Yadayim y ahora todavía no hiciste la braja de Amotzi, puedes decir que quieres sal. ¿No? Ya fe. Muy bien. Entonces aquí también. En el momento que dije la braja, no hay que interrumpir hasta que empecé la bdika. Allá. Cuando empecé la bdika, ¿sí? Depende. Si es algo que no tiene nada que ver con la bdika, no se puede hablar. Pero si es algo que sí tiene que ver con la bdika, por ejemplo, no sé, se me acabó la vela con lo que estaba revisando. O si estoy revisando, como vamos a ver ahora, con una linterna. ¿Sí? No sé, se acabó no funciona, no hay pila, la pila no funciona, la batería. Entonces yo de abajo, de arriba, le digo a mi esposa, por favor, ¿me puedes traer una pila, una batería? La fe es de mutar, la más de mutar, porque tiene que ver con la mitzvah. Tiene que ver con la mitzvah. Pero solamente si ya empecé a hacer la mitzvah. Entonces acá hay dos momentos. El momento que dije la brajá, inmediatamente tengo que empezar a hacer la mitzvah, empezar a buscar. Y cuando ya empecé, ya estoy dentro de la mitzvah. Ya estoy haciendo la mitzvah. Y si durante el cumplimiento de la mitzvah tengo alguna necesidad de algo que tiene que ver con la mitzvah, en eso puedo hablar, pero en otra cosa no. Entonces, por eso, en ese horario hay que hacer algo muy difícil para la gente. No contestar el teléfono. ¿No estás hablando al teléfono? Puede ser Benjamin Netanyahu. No, ¿a cuál besar? No, Ulay es Trump. Ulay quiere a Trump, no sé, quiere saber cómo hacer bdikat hametz. No, no interrumpas. No hables por teléfono en ese momento del cumplimiento de la mitzvah. Una persona que tiene varios lugares que revisar, su casa, o la tiene otra casa, o la tiene una oficina. Entonces, él hace una brajá sola para todos los lugares. O sea, no hace una brajá por cada lugar. ¿Ceder? Pero limpiar sí. ¿Ma? Limpiar sí en todos los lugares. O sea, buscar el hametz. Sí, pues ahí. Tiene que buscar el hametz en todos los lugares. Pero brajá hace solamente por un solo lugar. Y afilo que haya una distancia entre cada lugar y que uno diga, bueno, es interrupción.
Sí, bueno, tengo una casa en Yerushalayim, tengo una en Tel Aviv. Entonces, bueno, pero tengo que viajar 1 hora de viaje. Entonces, ¿la braja que hice en Yerushalayim me sirve para Tel Aviv? Sí, te sirve. Te sirve. ¿Qué? No se hace más que una sola braja para Berikat Hametz. A pesar de que hay un poco de divergencia en esto, así es la halajá. ¿Qué? Una persona que sale de viaje antes del 14 no va a estar en su casa en el 14 en la noche, y revisó en una de las noches anteriores, ¿sí? Él sale, no sé, se va de viaje 3 días antes de Pesach a otro lugar, o dentro del país, o fuera del país, o a otra ciudad, o se muda a lo de sus padres, o a lo de su tío, no me llame. El tema es de que en la noche de Bedikat Hametz no va a estar en su casa. Entonces, ¿qué hace? ¿Ah? Nombra un Sheliach. No tiene Sheliach, no sé, no tiene a quién nombrar. Entonces, hace Bedikat Hametz antes de salir de la casa. ¿Sí? Pero aquí viene la pregunta, ¿con braja o sin braja? Respuesta, sin braja. Porque la braja solamente se hace en la noche del 14 de Nisan, cuando Jajamín fijaron. No antes. Ya fue. Ya fue. O sea, una persona que dejó la bdika para el 14, pero tuvo una urgencia y no pudo hacer bdikat hametz el 14. No sé, tuvo que llevar a alguien al hospital de urgencia y no pudo hacer bdikat hametz el 14 en la noche. Entonces, ¿cuándo hace bdikat hametz? A la mañana. A la mañana hace bdikat hametz. Y si una persona no pudo hacer bdikat hametz ni siquiera en la mañana, o sea, no logró hacer Bedikat Hametz antes de Pesach, ¿qué hace? Mejor. En Yom Tov no puede hacer porque no puede quemar el Hametz, pero en Chol HaMoed tiene que hacer Bedikat Hametz. ¿Qué? Entonces ahí sí puede hacer braja. ¿Por qué? Porque en esos momentos ya estamos en el horario que hay que quemar el hametz, que hay que deshacerse del hametz, que no puedes poseer hametz. Entonces es mitzvah mamás de quemar hametz. Si yo me salí 3 días antes de la casa, todavía no estoy en el tiempo de la prohibición de hametz. Pero si yo ya estoy en el tiempo de la prohibición de hametz, o en la víspera de Pesach o durante Pesach, entonces ahí sí decimos la braja al biur hametz. Entonces esa es la diferencia. Antes del 14 no se dice braja, durante el 14 o durante la fiesta de Pesach sí decimos la braja del al biur hametz. Todo. ¿En dónde hay que hacer bedikat hametz? ¿En dónde? Entonces, esta pregunta no se la podemos hacer a las mujeres. ¿Saben por qué? ¿Cómo dónde? En todos los lugares de la casa. La halajá es de que el hametz hay que revisarlo en los lugares donde puede haber hametz o pudo haber llegado de alguna manera el hametz. ¿Qué? Entonces, ¿cuáles son los lugares que generalmente pueden haber en ellos hametz? La cocina, las salas, las habitaciones donde uno vive. Ellos son los que tenemos obligación de hacer bedikat. ¿Qué? O si tengo un patio, o si tengo una bodega. En todos los lugares donde puede haber llegado hametz, hay que hacer bedikat hametz. Pero si yo tengo un armario
donde ahí tengo mi ropa. Y ahí nunca llegó Hametz. Nunca nadie puso ahí Hametz. Entonces, ¿tengo que hacer ahí en el armario Bedikat Hametz? Respuesta, no. No hay que hacer Bedikat Hametz. En las bolsas del pantalón que yo utilicé, y a que alguna vez puse una galletita, puse algo. ¿Sí? Pero generalmente cuando yo regreso el pantalón al armario, primeramente lo pongo a lavar y luego lo cuelgo ahí en el armario. Entonces, por supuesto, depende de la situación, pero en general, en un lugar donde yo tengo la seguridad absoluta de que ahí nunca entró Hametz, no tengo que hacer Bedikat Hametz. Pero, si uno tiene una casa, ¿sí?, unas existencias que se llaman niños, Esta manifestación. Esa manifestación. Entonces los niños muchas veces no diferencian entre el armario y la alacena y la cocina. Ellos tienen una galletita o tienen un sandwichito que le dio la mamá y que no lo quieren comer. Entonces, ¿qué hacen? Lo esconden. ¿En dónde? Debajo del pantalón del papá. ¿Sí? Donde no se vea. Donde no se vea. Sí, de repente el papá empieza a oler ahí un olor raro al lado del pantalón. Y dice, ¿por qué huele mal el pantalón si acaba de salir de lavarropa? ¿Qué pasó? ¿En el auto? ¿Auto también? Vale. Entonces, donde hay niños, entonces ahí, básicamente, prácticamente todo lo que está a la altura de los niños no se salva y hay que hacer Bedikat Hametz, por ejemplo, donde tienen sus libros, donde tienen sus juegos. ¿Mejor? Entonces ellos juegan ahí con la galletita y con esto y con lo otro. Entonces, eso también hay que hacerle Bedikat. ¿Qué? ¿Por qué? Porque o que estaban con Hametz, porque ahí dejaron Hametz, o se olvidaron el Hametz, o escondieron el Hametz, y por eso, pero, si ya están a una altura donde el niño no llega, no puede llegar, entonces para que ahí no hace falta, ¿sí?, está arriba. Entonces ahí, ya de abajo puede llegar, ahí, pero si está arriba ahí el niño, en la vida no puede llegar, entonces por eso ahí no hace falta hacer Bedikat Hametz. Por supuesto que hay que revisar el carro. El carro es un lugar súper hametziado, ¿sí? Cada vez que uno sube al carro, y no alcanzó a desayunar o almorzar o algo, se lleva ahí sus galletitas y sus waffles y su sándwich y y todo lo que, ¿sí? Y Kabubán de que cuando come se va cayendo un poco por aquí, un poco por allá, y el carro es uno de los lugares donde hay que hacer una buena limpieza. Baruch Hashem que hay Pesach, porque a veces hay carros que uno sube en ellos y dice, ¿sí?, llevaron toda la cocina ahí y se la olvidaron en el carro. Entonces para eso está Pesach, ¿sí?, para hacer la gran limpieza que no siempre alcanzamos a hacer durante todo el año. Pero hay que hacer ahí Bedikat Hametz, ¿sí?, sin ninguna duda. Los folders, como se llaman, las bolsas que los niños llevan a la escuela, con la mochila, ¿sí?, o que la persona lleva a su trabajo. Entonces, también ahí siempre se lleva su sándwich, se lleva sus comidas, y muchas veces son de Hametz, entonces verdad que eso hay que revisarlo. O sea, si una persona en su saco nunca pone Hametz, entonces no se falta que revise. Si a veces pone algún Hametz, que revise, pero si no, no. ¿Qué? En lugares que son como edificios y que tienen lugares compartidos.
escaleras. Ahí también hay que hacer Bedikat Hametz, ¿no? Hay gente que va, que sube y baja, hay niños, sí, que muchas veces se les olvida alguna cosa en el camino y lo dejan ahí tirado y está, ¿sí? Ahí ¿sí? Entonces la pregunta es ¿quién es encargado de hacer Bedikat Hametz en esos lugares? Ahora, las escaleras no son mías, es de todo el edificio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién hace ahí Bedikat Hametz? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad lógica de hacer Bedikat Hametz en lugares compartidos de un edificio? Los que viven en el piso. ¿Ah? Los que viven en el piso. ¿En ese piso? El presidente de la comunidad. ¿El presidente del edificio? Sí. No, porque no sé. ¿Qué? No, porque Entonces, en realidad, en un edificio, es mejor de que, como tú dijiste, bueno, esas escaleras llegan a mi piso. Pero esas escaleras las usan todos, no solamente yo. También el que llega a un piso más arriba o más arriba, también. ¿No? Entonces, los lugares compartidos, o por ejemplo, la sala de la entrada del edificio. ¿Sabes? Atrajón, hay 2 departamentos en la entrada, pero la entrada es de todos, no solamente de esos 2 departamentos. Entonces, la halajá es de que ese edificio tiene que ocuparse de hacer Bedikat Hametz de alguna forma. Puede ser muy fácil. Bueno, los que viven en el primer piso hacen Bedikat Hametz de las escaleras que llegan hasta el primer piso. Los que viven en el segundo piso hacen Bedikat Hametz de las escaleras que van del primero al segundo. Y los del tercero, los que van del segundo al tercero. Esa puede ser una opción. Otra opción, que nombren a una persona, a filo que le paguen, y que le haga Bedikat Hametz en todo el edificio. ¿Ah? Eso sería como algo raro. Sí. Y eso es trabajo en la que Y él es el shaliach de todo el edificio. que hace la bendición, ¿sabes? Sí. ¿Qué? 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 Beseder Gamur. Ya, hoy en día tenemos aparatos electrónicos que nos pueden ayudar a hacer Bedikat Hametz sin necesidad de prender una vela como es la halajá oficial. Dice la Mishnah, Or la Arba'asar Bodkim et Hametz leor aner. En la noche del 14 se revisa el Hametz a la luz de la vela. Ya fue. Esa es la halajá. Bueno, yo hoy en día tengo linternas, tengo celular con una luz bien potente y puedo revisar el Hametz con eso. La pregunta es, ¿eso es viable según la halajá o no? Esa es la shela. ¿Se puede hacer Bedikat Hametz con electrónica o no? La halajá fijó que hay que hacer con velas, entonces se hace con velas. Entonces, Jajamim en un principio dijeron que hay que hacer Bedikat Hametz con vela. ¿Por qué? Porque es una vela, es una luz fuerte, buena y que llega hasta los lugares más pequeños. Y por eso, como dijimos, se hace la Bedikat en la noche. ¿Okay? Y por otro lado, en el día, ¿sí? La luz del sol es demasiado fuerte y a veces encandila o no se puede revisar bien y por eso uno no se puede enfocar de manera más específica como lo hace con una vela en la noche. Una pregunta, ¿esto se adopta de por lo que estaban mencionando en el principio? ¿Que se revisaba con velas los barriles y todo eso? Mejor. ¿Vete? Mejor. Y por ese motivo, por ejemplo, no se puede hacer Bedikat Hametz con una antorcha, sino con una vela. ¿Okay? ¿Por qué? Porque
la luz o el fuego de una antorcha es demasiado fuerte y la persona no va a revisar suficientemente bien. Y aquí tenemos también el Jajamín dijeron que hay, por ejemplo, si uno quiere revisar con una, sí, antes vela era, no es como tenemos hoy en día de parafina o de cera, etcétera, también era un plato con una mecha y con aceite. O sea, al empezar a revisar lugares sí que necesitan picar con aceite es un poco problemático. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo de que voy a ensuciar con el aceite, entonces no voy a hacer bien la bdika. Pero nosotros tenemos que procurar hacer bdikat hametz con cosas que nos ayuden a poder hacer la bdika de la manera más, como se dice, correcta y adecuada. Si tú le preguntas hoy a una persona, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te es más cómodo y más seguro? ¿Hacer bdikat hametz con la luz del celular o de una linterna o con una vela? ¿Qué es más seguro? ¿Qué es más cómodo? La linterna. La linterna. ¿Sí? Menos riesgo. Menos riesgo, fuego. Imagínense entrar en el coche con una vela. ¿Sí? O en la casa donde hay niños, que dijimos que afilo en los armarios donde hay ropa o le hay que revisar. Con vela vas a hacer biur, en lugar de biur hametz, biur begadim. Vas a quemar la ropa. Entonces, en un principio, la vela es lo correcto, pero los poskim modernos dicen que también se puede hacer bdikat hametz con linterna. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es una buena luz para hacer la bdika. Y si la linterna nos ayuda para eso, entonces lo vamos a hacer con la linterna. ¿Qué? Y hay poskim que dicen que también el hecho de que yo no voy a tener miedo en ciertos lugares de hacer bdika, que sí voy a tener miedo de hacerlo con una vela por el fuego. Entonces, ¿verdad? Que en esos lugares hay que hacer la bdika con linterna y no con vela. ¿Sí? Como los ejemplos del carro y armarios y otros lugares que ir con una vela puede ser peligroso. La costumbre es hacer bdikat hametz con vela, pero alajá, el que quiere hacer con linterna puede. Lo que yo hago en lo personal es empiezo con vela y sigo con linterna. Entonces, por un lado cumplo la takana de Jajamim durante un cierto tiempo y luego ya para que sea más cómodo y más rápido y más seguro, entonces continúo con la linterna. Sería como híbrido. ¿Ah? Un rabino híbrido. Más de híbrido. Las dos formas. Híbrido. Como los carros que son eléctricos. Híbrido es un sinónimo de moderno. Sí. Carros eléctricos y a gasolina y eléctricos son híbridos. Es como la pregunta de la matzá a mano o matzá a máquina. Es la misma pregunta. ¿Qué tal una matzá que empieza a mano y termina en máquina? Esa todavía no existe, pero... Se está haciendo aquí, Marcelo. ¿Eh? Ah, ¿qué hace? Perfecto. No. ¿Hay que revisar libros o no? ¿Qué opinan? Sí. ¿Todos los libros? Es lo que estamos expuestos. Sí. Imagínate si el Rabo Ovadia Yosef tenía que revisar todas sus... Tenía 10.000 libros. No sé cuántos años. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Revisamos libros o no? Sí. ¿Todos? Es lo más expuesto. No, pero los que uno más. Los que no usan la mesa. ¿Eh? Conocen la mesa en Shabbat. Sí. Los niños. Pero que sepa que hay gente que por política no lleva libros a la mesa. Por eso. ¿Ah? Seguro que el Real Padre Yosef se cuidaba mucho de cuando consultaba los libros. Entonces, hay poskim que dicen que no, que
Sí, ¿cómo va? Primeramente estamos hablando de libros que uno usa, ¿sí? Lamentablemente hay muchos libros en la biblioteca que están ahí empolvados y polvo no es hametz. ¿Sabes? O sea, pero los que uno sí usa, los dejo. Lo lógico es que uno los revise. Pero hay quienes opinan que no es necesario. ¿Por qué? Porque ¿qué puede haber quedado dentro del libro? Una migaja. Hay quienes dicen que eso se anula. O sea, para que sea algo problemático tiene que ser una medida, por lo menos un kezait o algo. Pero si es así una pequeña migaja, no es mitzvah. Pero hay quienes son muy mahmirim en eso. Sí, por ejemplo, el Hazon Ish, él dice, hay lugares donde agarran plástico y tapan toda la biblioteca para que la gente no use los libros. No, hay quienes hacen eso, pero de Jumbrá Gedolá, pero sin ninguna duda que si una persona va a usar libros y los va a llevar a la mesa, ¿verdad? Que esos libros hay que tener cuidado y revisarlos porque sabemos que durante Pesach, afilo una sola migaja que se te caiga en la sopa o que se te caiga en la olla, prohíbe toda la comida y por eso en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay una pregunta muy importante que tenemos aquí. resulta שם יש שיעור. אני יודע שיש הרב שמואל אליהו, אבל הציבור שלנו לא... החבר'ה של הרב דני ירדו. החבר'ה של הרב דני ירדו. הם ירדו עכשיו? כן? הם ירדו. למה? כי אין מספיק ציבור? כאילו? לא. פגשת את החבר'ה שם. פגשת את החבר'ה למטה. הבנתי. טוב, נראה. עוד מעט. כן. נראה פה ברבע. כן. טוב, en la mayoría de las casas de Israel no se espera a la gente a el momento de Bedikat Hametz para limpiar de que no haya Hametz. ¿Sí? Las buenas señoras de nuestro pueblo, 3 meses antes, no. Sí. Ya varias semanas o cada una de acuerdo a su situación, ya empiezan a pasar habitación por habitación, a limpiar. Y generalmente cuando llega la noche de Bedikat Hametz, ya todo está limpio. ¿Sí? O sea, porque está limpio, porque generalmente ya también esa noche ya hay que cocinar, entonces todo tiene que estar cachereado, toda la cocina. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Tú vas a empezar a cocinar para las pesas cuando por ahí te está deambulando la pita y el pan y las galletitas. No tiene mucha lógica. Entonces, generalmente cuando llega la noche de Bedikat Hametz, ¿sí? Ya todo está bien limpio. ¿Okay? Y por eso en todo lugar donde ya se limpió y ya se cuidó de no introducir Hametz, de Mashal, ¿sí? Cuando ya llega esa noche, la heladera ya está limpia, ya está kasher para pesar, ya está todo limpiado y todo como corresponde, y la heladera y el horno y todas las alacenas y los armarios donde están los utensilios, alcohol, todo está fix, todo está bien limpio. ¿Qué? Entonces, en un principio, ahí la bdika podría ser más liviana, digamos así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad son lugares que ya limpiamos. Ya limpiamos. No lo hicimos con los detalles o con la intención de Bedikat Hametz. ¿Sí? No fuimos con una vela o con una linterna, pero limpiamos esos lugares. Entonces podríamos decir que esos lugares ya son lugares donde no hay Hametz. Entonces, ¿qué voy a hacer Bediká en un lugar donde no hay Hametz? ¿Cómo sabes que no hay Hametz? ¿Cómo?
Hace 2 días limpié toda la heladera, entonces como yo sé que no hay hametz. Ya, entonces hay quienes dicen que por ese motivo, cuando llegamos al momento de Bedikat Hametz y la casa ya está limpia, entonces la bdika no tiene que ser tan meticulosa. Hay que hacer bdika para cumplir la mitzvah, pero puede ser más liviana, más pshuta. Hay quienes son mahmirim y ellos dicen que no, lo que tú limpiaste, con la kabot, pero eso no ocupa el lugar de la bdika. Y si Jajamín decretaron que hay que hacer bdikat hametz en la noche del 14, eso es lo que tienes que hacer, y por eso tienes que ir lugar por lugar, habitación por habitación, esquina por esquina, y revisar bien todos los lugares. ¿Qué? Y el motivo es de que cuando tú limpiaste, otra vez, limpiaste, pero no lo hiciste como parte de la mitzvah de Bedikat Hametz, ¿sí? No es que fuiste con una vela y fuiste esquina por esquina, afirmó que limpiaste bien y fuiste muy meticuloso. ¿Qué? Entonces, alajá lema'aseh, la mayoría de las personas lo que hacen es ser más flexibles y pasar relativamente con rapidez o con agilidad por los lugares que fueron limpiados especialmente para Pesach, y no hace falta otra vez, ¿sí? Ya limpié toda la heladera, bueno, ahora voy a abrir toda la heladera y otra vez voy a pasar lugar por lugar, esquina por esquina con la linterna o con el Z y ver que todo esté. Vean, ya ese día yo agarré todos los cajones de la heladera y los limpié, yo sé que está limpio. ¿Sí? Yo dejé la heladera impecable. ¿Sí? El que encuentra una migaja ahí de hametz que me venga a hablar. Pero la bdika la tenemos que hacer igual. Pero sin ser tan exquisito o meticuloso como tendría que hacer la bdika si no hice esa limpieza anterior. Y así es en toda la casa, en todo lo demás. ¿Qué? Y eso tiene mucha lógica. A pesar de que hay jajamim, Tandei jajamim, que estaban ahí horas y horas haciendo Bedikat Hametz, a pesar de que anteriormente hicieron la limpieza correspondiente. ¿Qué? Pero eso sí, afirmo que yo dije, pero yo limpié toda la casa 100%, ¿para qué hago bdika? No, la bdika la tienes que hacer igual. La bdika tienes que hacer igual. Con brajá, bdikat hametz, en la noche. ¿Por qué? Porque siempre puede haber algo que se me... Como decía, se me chispoteó. Se me escapó, se me fue. Y que no. Para eso está también la bdika. Y por eso también se acostumbró a poner 10 pedacitos de pan en diferentes lugares de la casa, que muchas veces los niños los esconden bien para que tú no los encuentres. ¿Sí? Y después de que encontraste 7, 8, dame una pista a ver dónde están los otros últimos que quedan, que no los encuentro. ¿Sí? No, papá, tú tienes que encontrarlo, revisa bien. Dame una pista, aunque sea. Entonces, con esos pancitos hay que tener cuidado de envolverlos bien, ¿sí? Con papel, para que no se abran y no se otra vez se ensucie el lugar con hametz, etc. Y otra recomendación de que los niños o la persona que esconde esos panes, esos pedacitos, que anote dónde los puso, porque a veces se esconden y de repente falta uno
y uno le pregunta al niño, ¿y dónde lo pusiste? Uy, no me acuerdo dónde lo puse. Y ahí está así en problemas. Hasta tiene evidencia fotográfica. Hasta evidencia fotográfica. Hoy en día tenemos eso también, podemos sacar foto en cada lugar donde se escondió el hametz. Y después de que terminamos de abdicar, hacemos bitul hametz, la anulación del hametz, como dice el texto, y de esa manera cumplimos lo que hacemos en la mañana. Y después, bueno, viene lo que tenemos que hacer ya al otro día en la mañana. Todo,